Hola, esta unidad la vamos a dedicar al libro más importante de la literatura española, el libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Seguramente que habéis escuchado oír hablar alguna cosa de este libro, es uno de los grandes de nuestra literatura. Lo que podéis haber escuchado es la historia de un señor montado en su caballo llamado Don Quijote y acompañado de Sancho Panza en un burro. Es posible que hayáis escuchado una historia con unos molinos y poco más, tal vez. No creo que hayáis leído el libro, es un libro complicado. Pues hablaremos sobre él. Os comentaré de qué va la novela. Os hablaré de su autor. Y bueno, la clase de hoy es más bien cultural, la vamos a dedicar a la literatura y, como no, pues al libro más grande que tenemos, al Don Quijote de la Mancha. Y comunicativamente lo que practicaremos es la comprensión escrita y bueno, y hablaremos sobre todo, ya os lo he dicho, de cultura. ¿Cómo lo haremos? Pues como siempre, leeremos un texto y después os explicaré yo un poquito cosas que crea de interés del tema de esta unidad, y después os he incluido un ejercicio para que practiquéis vocabulario y gramática. Pues bien, empezamos con la lectura del texto, ¿de acuerdo? Empiezo. ¿Pudo inspirarse Don Quijote de la Mancha en una persona real? Que la realidad supera a la ficción es más que un tópico. Es algo que la literatura se ha encargado de demostrar una y otra vez. Al fin y al cabo, en no pocas ocasiones en la propia realidad se encuentra el germen de la ficción. Como diría Juan José Millas, escribir es metamorfosear la experiencia propia. Aunque no pueda saberse a ciencia cierta si el escritor no deja ninguna documentación donde se confirme, son muchos los autores que basaron algunos de sus más grandes personajes en personas reales, de carne y hueso, como Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y el profesor Moriarty, o de Stevenson con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Es también el caso de uno de los más grandes personajes de la literatura, Don Quijote de la Mancha? Con Cervantes es difícil aventurar que el caballero de la triste figura hubiera podido inspirarse en alguien real, porque el autor no dejó constancia por escrito en ninguna parte de que así hubiera sido. De hecho, el consenso entre los expertos en la obra cervantina suele ser que el Quijote se basó en una heterogénea mezcla de fuentes formadas por lecturas, saberes, aventuras, informaciones y episodios conocidos por Cervantes. Una de las más aceptadas es el entremés de los romances de autor desconocido y amparado por la autoridad Menéndez Pidal, donde aparece alguien que enloquece leyendo romances. Con todo, entre esas fuentes sí existieron algunas personas reales que guardaban curiosos paralelismos con el personaje del Quijote y de los que Cervantes podía haber tenido noticia. Uno de ellos es don Alonso Andrea de Ledesma, no en vano apodado el Quijote de Caracas. En mayo de 1595, el pirata inglés Amyas Preston, al frente de 6 barcos, toma por asalto el puerto de Waikamacutto. Por caminos secretos a través del cerro de Ávila, Preston y sus hombres fueron conducidos por un traidor que más tarde recibió como pago la muerte a manos de los piratas, hasta llegar a Santiago de León, de Caracas. Los habitantes de la ciudad huyeron despavoridos de los piratas, aunque hubo un solo hombre que decidió plantarles cara, pertrechado con una lanza y una vieja armadura a lomos de un caballo. Preston, admirado por la valentía del caballero, pidió a sus hombres que lo capturaran con vida, pero el solitario guerrero causó tantas bajas entre los piratas que finalmente se vieron obligados a abatirlo con arcabuces. Una vez muerto, Preston ordenó retirarle la armadura para ver al intrépido y feroz caballero, y resultó ser un anciano alto, delgado y de barballa blanca. En homenaje a su malograda hazaña, los piratas limpiaron el cadáver, lo pusieron sobre el escudo, lo cubrieron con una capa y dispararon sus armas al aire.
Así describe el acontecimiento Juan Vicente González en un artículo publicado en 1846. Apenas el anciano Alonso de Ledesma salió solo, tembloroso por la edad, pero valiente, en su caballo, acusando así a la juventud que debiera por lo menos acompañarle. Teniendo en cuenta que las diferencias también son notables, Cervantes podía haber escuchado esta historia ocurrida hacía 10 años, en Sevilla, poco antes de empezar su monumental obra, en boca de algún marinero que venía de tierras americanas. Algo posible teniendo en cuenta que la ciudad era el puerto de entrada al comercio americano de la época. Cierto es que no está documentado, pero la proximidad entre los acontecimientos deja la puerta abierta a esta posibilidad. Otra hipótesis es el reciente descubrimiento de dos investigadores, el historiador Francisco Javier Escudero y la arqueóloga y experta en patrimonio cultural Isabel Sánchez Duque. Según estos autores, otra inspiración real del personaje del Quijote podría ser el procurador Francisco de Acuña, que se vestía con armadura al estilo quijotesco, para atacar y espantar a sus vecinos del pueblo de Miguel Esteban, cerca de El Toboso. Se cuenta que en julio de 1581 Francisco de Acuña trató de matar a lanzazos al hidalgo Pedro de Villaseñor y que se tuvo que salir huyendo hacia El Toboso. El suceso quedó registrado en un proceso judicial de ese mismo año, donde se le acusaba de intento de asesinato, y además fue corroborado por otro donde se confirmaba que el caballero solía usar armas para intimidar a los lugareños. La motivación de Francisco de Acuña para acutar de esta manera sería menos noble y heroica que la de Alonso Quijano. Lo que el procurador quería era hacerse con el control de la zona y amedrentar a posibles rivales. Cervantes pudo haber conocido ese episodio de boca de algún conocido de la familia Villaseñor, a quienes se refiere en los trabajos de Persiles y Segismunda. Ambos investigadores publicaron un estudio en el que analizaban los paralelismos entre Francisco de Acuña y Alonso Quijano, como que la primera salida de Don Quijote tiene lugar en julio, el mismo mes en el que se produce el conflicto entre Acuña y Villaseñor. También dijeron haber encontrado la posible venta donde se armó caballero Don Quijote, donde hoy está la ermita Manjabacas de Mota del Cuervo. Según Darío Villanueva, experto en la obra cervantina, en efecto Cervantes tuvo presentes muchas historias locales manchegas, algunas más decisivas que otras, como el apellido de Rodrigo Quijada, que pudo ser determinante para el apellido Alonso Quijano, aunque sería reduccionista conceder demasiada importancia a estos datos en la creación del personaje. Como Andrés Trapielo concluye en un artículo del País, el deseo de poner un nombre y apellidos reales a grandes figuras literarias es antiguo y responde acaso a la reticencia de quienes se resisten a creer que personajes tan vivos y descomunales hayan salido solo de la imaginación del autor. Y nadie más vivo y descomunal que Don Quijote. Por otro lado, ¿en qué pueblo o ciudad no hay un loco? Cervantes, que anduvo por cientos de pueblos, tuvo que conocer a cientos de locos. Pues bien, esta vez el texto ha sido un poco más largo y un poco complicado. Lo que vamos a hacer es, os voy a dejar un tiempecito y hacemos el ejercicio de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Pues venga, cuando estéis le dais al play. Os espero, hasta luego.
Bueno, ¿qué tal ha ido? Espero que no haya sido muy complicado. Vamos a continuar nosotros con la explicación de las palabras señaladas y después os explico un poquito más sobre la obra de Cervantes. La primera palabra que os he marcado es el germen de la ficción. Dice que al fin y al cabo, dice que no en pocas ocasiones en la propia realidad se encuentra el germen de la ficción. En este caso el germen es el origen, lo que origina la ficción. Un germen es lo que origina un resfriado, ¿no? Un virus. Pero cuando lo sacas de contexto puede significar esto, el origen, un sinónimo de origen. Después os he marcado el verbo metamorfosear, que es cambiar. Un insecto puede hacer la metamorfosis, por ejemplo, un gusano se convierte en mariposa, se ha metamorfoseado. El texto dice que escribir es metamorfosear la experiencia propia, o sea, cambiar la experiencia propia en literatura. Después os he marcado el caballero de la triste figura. Claro, esto lo sabemos los españoles o quienes hemos leído la novela, pero es una forma de llamar el personaje Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es el caballero de la triste figura y es una obra cervantina, que es lo que he marcado a continuación, ¿no? Fuentes cervantinas, o sea, relacionadas con Miguel de Cervantes, el escritor del Don Quijote. Después aparece la palabra fuentes. Con todo, entre esas fuentes sí existieron algunas personas reales. Fuentes es lo que se basa un autor para escribir una novela, por ejemplo. Es el principio o fundamento o origen de algo, la persona o cosa que proporciona una información. Estos serían las fuentes. En este texto estamos hablando de las fuentes que pueden originar al personaje de Don Quijote de la Mancha. Y cuando hablo de que hay muchas personas reales que guardaban curiosos paralelismos, quiero decir que guardaban muchas semejanzas, muchas similitudes con la historia de Cervantes, con su personaje principal. Después he marcado la palabra pertrechado, del verbo pertrechar. Aunque hubo un solo hombre que decidió plantarles cara pertrechado con una lanza y una vieja armadura. Pertrechar significa abastecer, estar dispuesto, preparado para la ejecución de alguna cosa. En este caso para la lucha. Después, este fue abatido. Abatir es hacer caer al suelo a una persona que está en pie. En este caso, pues fue abatido, fue asesinado, ¿no? Lo mataron. Puede ser abatido con armas, ¿no? A balas, con lanzas o con arcabuces. Sinceramente, un arcabuz es una palabra que no he escuchado en mi vida, pero es una antigua arma de fuego y es como un mosquete, es un arma larga, una especie de escopeta y pertenece al siglo XV o al siglo XVII. Bueno, no tenéis por qué memorizarlo porque es una palabra que no utiliza nadie, pero que sepáis que arcabuces son armas de fuego. Y también os he marcado malograda hazaña. Una hazaña es una empresa, ¿no? Un acto heroico generalmente. Y malograda es que no ha tenido mucha suerte, que ha tenido un peso final, ¿no? Que se ha malogrado, se ha estropeado. Una estropeada hazaña sería. Porque muere, ¿no? Porque Alonso Andrea de Ledesma, aunque fue muy valiente, murió en tal hazaña. Más cosas que he querido señalar. La profesión procurador.
Es una profesión jurídica, sería una especie de abogado, no vamos a decir más porque tampoco necesitamos especificar sus funciones. Después marcado quijotesco, perteneciente al Quijote. Cuando decimos que alguien ha cometido una hazaña quijotesca o una persona que es quijotesca es que es alocada, ¿no? Como en el libro de Don Quijote de la Mancha, que después ya comentaremos. El texto dice que un personaje, Francisco Acuña, espantaba a sus vecinos del pueblo Miguel Esteban. Espantar es asustar, horrorizar. ¿Y cómo los espantaba? Pues con actos violentos. Y se indica, se ha corroborado, se ha afirmado que su objetivo era intimidar a los lugareños, o sea, a las personas del lugar, a los que vivían en el poblado, porque quería hacerse el control con la zona, quería amedrentar a los rivales, o sea, espantarlos, asustarlos y hacerse con el poder. Pues ya está, ya hemos acabado con el vocabulario difícil del texto. Lo que vamos a hablar es un poquito sobre Don Quijote, ¿de acuerdo? Sobre la novela Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es, como ya habíamos dicho, una novela escrita por el escritor Miguel de Cervantes. El nombre completo es Miguel de Cervantes Saavedra. Y un libro escrito en dos partes. La primera parte se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y se publicó en el siglo XVII, en 1605. Y la segunda parte, en 1615, 10 años después, apareció con el título La segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Y es una de las principales obras de la literatura universal, es la obra más importante. ¿Y de qué va el libro? Pues habla de muchas cosas. Realmente es un libro de literatura, no es un libro donde las historias que cuentan sean lo más importante. Es un libro que en una primera parte se dedica a desmitificar la tradición de la literatura caballeresca, de caballerías, como libros como del rey Arturo, que después va tomando varias formas. Hay partes donde hace homenaje a la literatura pastoril, de pastores. Hay otras partes que las dedica a la literatura árabe, otra a la romántica, etcétera. Es un libro que va mudando de estilo. Y se considera que está en la lista de las mejores obras literarias de la historia. Se le considera la primera novela moderna. Y además de parodiar los libros de caballería, critica la sociedad española de la época. Es una novela muy divertida, es cómica, yo me he reído muchísimo leyéndola y nos hace reflexionar sobre grandes temas de la condición humana, como la fe, la justicia, la realidad y el amor. Y bueno, vamos a hablar un poquito del argumento, ¿de acuerdo? La historia trata de un señor, un hidalgo de la Mancha de unos 50 años que después de leer muchísimos libros de caballería, que era un género muy popular en el siglo XVI, decide disfrazarse de caballero andante, algo que era motivo de burla, y se embarca en una serie de aventuras con su viejo caballo llamado Rocinante. Y lo que busca es solucionar entuertos, o sea, ayudar a la gente que lo necesita, que está siendo humillada. El problema es que en lugar de ayudar, lo que hace es todo lo contrario. Por eso provoca gags bastante divertidos. Tiene como fin irse por todo el mundo con sus armas y a caballo a buscar sus aventuras. Y se pone en peligro y siempre acaba apalizado y ensangrentado.
En el mundo de Quijote nada es lo que aparenta ser. Los molinos son gigantes, las ventas son castillos, las mujeres plebeyas, o sea, vulgares, son princesas. Los títeres o los muñecos son moros. Y todo es una imaginación que él ha sido contaminada por estos libros de caballerías, y ante sus ojos pasan cosas maravillosas con personajes que en realidad son vulgares. Hay una escena muy famosa donde lucha con unos gigantes, pero en realidad no son gigantes, son molinos de viento. En la segunda parte lo acompaña su compañero Sancho Panza, que intenta poner razón a Don Quijote sin conseguirlo. Es el que tiene... Sancho Panza es una persona sin estudios, no sabe leer, pero no está loco. E intenta hacerle entrar en razón a Don Quijote. Ellos dos se convierten en los blancos de burlas y engaños. Y al final de todo, Don Quijote pasa a ser de ser un personaje cómico a algo burlesco. Y al final pues se desengaña, ve que lo que realmente había visto era una pura farsa y recupera la cordura, pero eso lo recupera cuando pierde la vida. Adquiere un tono un poquito amargo el final del libro. Pues bien, esto es el libro Don Quijote de la Mancha. Ahora solo falta que lo leáis. Es una parodia de los libros de caballería, básicamente esto. Pero habla de muchas cosas más, habla de muchos estilos literarios. Es un libro sobre literatura. La mayor obra de Cervantes fue Don Quijote, pero es famoso por muchísimas otras obras. A Cervantes se le llama el Manco de Lepanto y nació en Alcalá en el siglo XVI, en 1547. Cervantes está considerado como uno de los máximos exponentes de la literatura española y su obra ha sido traducida a prácticamente todos los idiomas. Ha sido publicada en todo el mundo y ha sido adaptada en múltiples y diferentes formatos en muchas ocasiones, por ejemplo, en películas o en cómics, teatro, televisión, etc. Entre sus obras más destacadas, además del Quijote, tenemos La Galatea, de 1585, o, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, de 1613, dentro de las novelas ejemplares. O, por ejemplo, de poesía tenemos, por ejemplo, El viaje de Parnaso, de 1614. Pues bien, lo que vosotros podéis hacer es adentraros un poquito en el mundo cervantino con algún cómic del Don Quijote o algún pequeño libro que cuente historias de Don Quijote de la Mancha. Pues bueno, aquí lo dejo todo. Nos vemos en la siguiente unidad. Espero que os haya resultado interesante este breve acercamiento a la literatura española. Un saludo. Venga, chao.